Hola a todos y todas desde Fundación Radica. Hoy tenemos la suerte de estar aquí con Jeffrey Molloy. Jeffrey Molloy es el fundador de Vivir Despierto. Es fácil si sabes cómo. Desde hace 27 años ayuda a personas, a empresas y a sus trabajadores a desarrollar mayor resiliencia emocional ante la adversidad, el estrés, la ansiedad, la depresión y liberarse de adicciones. Es autor de varios libros sobre adicciones, entre ellos el bestseller Es fácil vivir sin alcohol si sabes cómo. Es profesor y ponente de meditación, mindfulness y resiliencia. Y sus programas han sido adoptados por muchas empresas y organizaciones. Comparte desde sus aprendizajes y experiencias cómo sobrevivir y prosperar en un mundo incierto en constante cambio. En su centro de retiros, Las Bardas, trabaja con grupos con un enfoque especial en adicciones y resiliencia. Y hoy estamos aquí para hablar con Jeffrey sobre trauma y adicciones, con un enfoque especial en adicciones a sustancias y sobre todo el alcohol. Muchas gracias por estar aquí, Jeffrey. Hola, buenos días y gracias por esta invitación. ¿No? Qué suerte la nuestra. Es muchas ganas de, pues sí, vamos a ir directamente al grano. Si vamos a hablar sobre adicciones y trauma, ¿por qué no empezamos? Vamos a empezar por trauma. ¿Por qué no nos defines, según tú, trauma? Vale, trauma puede ser un momento muy específico, un evento, ¿vale? O puede ser prolongado en el pasado. Entonces, lo que todos tienen en común es lo siguiente, es experimentar algo en lo cual te has sentido en peligro, impotente, inundado y sin capacidad de gestionar la situación. Y el problema es, luego en la vida, esta situación sigue en nuestros cuerpos, mente, y puede surgir, es como casi revivir la experiencia o comportamientos que tienen sus raíces en intentar evadir las sensaciones. Entonces, ahí como hago la descripción del trauma. Sé que va a entrar más adelante, o sea que casi te lo voy a preguntar yo. ¿Somos conscientes de nuestros traumas siempre? O sea que lo sabemos, no lo sabemos. Es una pregunta fascinante, la verdad, ¿eh? Muchas personas que vienen a nuestro centro para tratar una adicción no tienen la más mínima idea que tiene un trauma, ¿vale? A veces es obvio. Por ejemplo, una mujer que perdió dos hermanos en un accidente de tráfico. No hay que buscar. Pero hay personas con múltiples traumas también. Por ejemplo, esta persona en particular también tiene una madre muy narcisista que le dejó traumatizado. Entonces, en contestación a tu pregunta, las personas que vienen aquí muchas veces no tienen la más mínima idea o creen que tienen un trauma y luego descubrimos que no es así, ¿vale? Y otras personas que tienen muy claro lo que es su trauma, pero muchas veces el problema en gestionarlo tiene sus raíces en algo antes de la trauma también. Entonces es una cosa con muchas capas, ¿no? Claro, ¿no? Por ejemplo, utilizando este ejemplo que acabas de darnos de esta mujer que perdió a sus dos hermanos en un accidente de tráfico, a lo mejor una persona que hubiese tenido una madre que apoyaba y cuidaba y tenía una forma de apego, digamos, más saludable, hubiese podido manejar la situación sin duda impactante de la pérdida de dos hermanos en un accidente de tráfico de otra manera, ¿verdad? Sin duda, sin duda, ¿eh? Mira, trauma también es tan relativa y tan personal, ¿eh? Puede haber dos personas que han pasado por una experiencia idéntica, pero uno, wow, ha aprendido tanto, el otro se queda destrozado con la experiencia. Entonces, ¿y cuál es la diferencia? Muchas veces es lo que acabas de decir, mencionar, es si, por ejemplo, tenemos padres que nos han enseñado, han tenido la capacidad de estar presente. Esto es lo más importante, ¿eh? En la vida del niño.
Entonces la persona tiene más recursos, tiene más seguridad, tiene tal vez una visión más optimista, esto pasará, es otra experiencia de la vida que es difícil, pero puede ayudarme a crecer, mientras otra persona no quiere saber nada, ¿eh? Es, sácame de aquí, ya, es que no aguanto más, ¿eh? Misma experiencia, misma acontecimientos, experiencia radicalmente distinta. Claro, y también con lo que estás diciendo, también nos pone en evidencia otra cosa, que el trauma puede ser algo tan impactante como puede ser la pérdida de dos hermanos en un accidente, como puede ser algo como más sutil pero constante, como puede ser el tener una madre que no te apoya de forma segura durante sobre todo esos años de dependencia total y de aprender a lo que es el apego. Sí, mira, yo creo que unos traumas que causa alcohol en nuestra sociedad es sentir, los padres hacen el mejor trabajo que puedan, pero muchas veces no pueden estar presentes, ¿vale? No pueden estar presentes. ¿Y qué pasa? La persona empieza a sentir algo de vergüenza de quién es, ¿vale? Entonces, hay traumas, por ejemplo, sentimiento que mis padres nunca me han visto. No me siento identificado, querido, visto. Podría ser, en lo más extremo, abuso sexual, por ejemplo. Hay un rango de cosas entre ellos. Y el problema, lo que he visto en mi experiencia, en experiencia trabajando con otras personas, son estas experiencias muy prolongadas que realmente pueden causar tantos daños, sobre todo si la persona uh, no tiene conciencia de su condición. Por ejemplo, estoy hablando de esta persona otra vez. Cuando estamos hablando, esta persona dejó del alcohol, ¿vale? Uh, pero después de unos meses tiene una recaída y varias recaídas y se sentía fenomenal hasta que fue a visitar a su madre, ¿vale? Y luego todos patas arriba. Y pero esta mujer, cuando me contaba cosas de su madre, que comentarios bestiales, decía, no, es que mi madre es un poco torpe socialmente, ¿eh? Mi madre no, es un poco torpe con las palabras, ¿eh? Pues entonces ella iba a ser imposible llegar a entender este trauma porque está racionalizando todo el tiempo y claro, uno de los problemas que todavía estaba buscando la aprobación de su madre y claro, un madre narcisista nunca va a dar esto, entonces era revivir, revivir, revivir el dolor que había sufrido toda su niñez, uh, pensando mi familia es normal, ¿eh? Sí, no, o sea, estás diciendo racionalizar, pero no solamente racionalizar, también diría que es como minimizar o normalizar, ¿no? Es como cuando, no, no, a mí de pequeña me pegaban. Pero bueno, pero es que en España en esa época es lo que se hacía, ¿no? Es normal, ¿no? Y entonces, pero no, no es normal que te pegue de pequeña, ¿verdad? Pero es esta forma como que tenemos de minimizar y normalizar y entonces es difícil de integrar lo ocurrido si hacemos esto con ellos. Por supuesto, porque sobre todo al ser una persona es creativa e inteligente, ¿eh? Porque tiene tantas barreras, tantos años de redes de protección, es como si estuviera en un búnker nuclear, ¿eh? Y intentar acceder a través de la cabeza, imposible, porque siempre hay distracción. No, es así, es allá, no es para tanto, soy un exagerado. Uh, Mira, he tenido una niñez mucho mejor que los niños de India, ¿eh? Pero no, ninguna de estas cosas te va a ayudar, ¿vale? Entonces, claro, se dificulta la cosa y muchas veces tenemos que trabajar más a largo plazo para ayudar a esas personas, ¿eh? Pero en general todos llegan a hacer amigos con su situación porque una vez que tienes amistad con esto, deja de asustarte tanto, ¿eh?
Bueno, claro, has hablado de no sentirse reconocido, de no sentirse visto. Y al final, cuando estamos minimizando, normalizando, estamos haciendo exactamente lo mismo que nos hicieron a nosotros, que es no vernos, ¿no? No, o sea, que haciendo exactamente lo mismo que causó el trauma en el primer lugar, nosotros lo Sin estamos duda. continuando. Y hasta que no rompemos ese ciclo, cambiando lo que hacemos, entonces no podremos llegar, no podremos avanzar. Correcto. Mira, es incluso peor que esto, ¿eh? Porque si echas un vistazo, por ejemplo, al trabajo de una psicoanalista, Karen Horney, que era una estudiante de Carl Jung, yo creo que ella hace una descripción de esto. En aquel momento se hablan de neurosis, ¿vale? Hasta hoy, aunque escribo este libro en los 30, hasta hoy no he encontrado algo mejor, ¿eh? Pero ¿qué pasa? Podemos hablar en términos de evolución. ¿Cuál es nuestra misión evolutoria? Es sobrevivir y procrear, y punto, ¿eh? No tenemos más cosas. Y imagino un niño pequeño que llega a una familia, ¿eh? No elegimos nuestros padres, no elegimos nuestra nacionalidad, nuestra religión, nuestras cuidadoras, nuestros profesores. Y si nos encontramos un ámbito en lo cual los padres, aunque sean muy buenas personas, por sus propios demonios, sus propios traumas, no pueden estar presentes o porque están colocados mucho con el alcohol. Entonces, ¿qué pasa? El niño, ¿qué es supervivencia para un niño pequeño? Es esta mirada de adoración, de recognición, nada más, ¿eh? Y esta llena el niño, ¿eh? Es solo una mirada. Y yo he hecho bastantes experimentos de miradas presentes y miradas no sobre mis propios nietos, los pobres, ¿eh? Pero ellos detectan así de rápido, ¿eh? Que no se puede fingir con ellos, ¿eh? Entonces imagino un niño, ¿eh? No está pensando, uy, tengo que sobrevivir, ¿eh? Es un sitio no muy agradable. No, lo que se siente es visceral, es supervivencia. Necesito esta mirada. Entonces, cuando los padres les quitan esta mirada, ¿qué hacen? Claramente, quien soy no es suficiente, ¿eh? Entonces, aparcamos este niño y empezamos este gran trabajo de fachada, ¿eh? De personaje idealizada, que en realidad no existe, ¿eh? Y una persona así no tiene centro, ¿vale? Está calculando constante, buena persona, mala persona, qué piensan de mí, es correcto o no correcto, porque no tienes de referencia interior. Uh, si tienes referencia interior, sí, para nada, ¿eh? No puedo hacer esto, ¿eh? O hay que hacer esto, pero no tienes que hacer ese gran análisis constante. Y claro, pesa mucho. Entonces, yo muchas veces, las personas con quien trabajo hablan de tener un vacío. Es que tengo un vacío. Y yo creo que este vacío es proporcional de la distancia entre este niño abandonado y la fachada que presentamos. La persona, digamos, artificial, perfecciona. Y ahí es donde vas a encontrar muchos perfeccionistas, ¿eh? Que están intentando, ¿cómo se obedecer exigencias absurdas, ¿vale? De este carácter que han creado. Entonces, parte de lo que hacemos es recuperar el niño interior. Veré trabajando con esto, es muy importante, ¿eh? Y yo utilizo mucho el trabajo de un señor que se llama John Bradshaw. Lo conoces, ¿eh? Sí. Me parece un tío excelente, ¿eh? Que ha vivido todo esto y su trabajo con la vergüenza tóxica ha sido a nivel personal excelente. He visto tantas personas que han beneficiado de esto, ¿eh? Y esto en realidad es una forma de recuperar y ser campeón y conectar otra vez con el niño. Ahora, muy interesante para mí este aspecto es muchas
veces las personas que se encuentran en este estado traumatizadas sin darse cuenta, les cuesta mucho ser agradables a sí mismos, ¿sí? Es realmente porque si no han tenido valor como niño, les cuesta, parece que no lo merece. A veces dicen cosas como, si algo bueno ha pasado, qué suerte, si algo malo ha pasado, soy un desastre, ¿eh? Entonces, hay indicaciones que ayudan a detectar esto, pero es muy importante que la persona llegue a llevarla a la luz, ¿vale? Que la persona empiece a ver. Pero como decía, hay muchas capas en todo esto. Sí, lo reconozco personalmente. Lo reconozco personalmente. Me alegro. No, es una cosa y entonces si tú lo has vivido, yo también, sabes que no sabes lo que no sabes. Exacto, es lo que ¿Vale? conoces. Sí, y me acuerdo la primera vez que alguien dijo, hay que trabajar el cuerpo. Pensé, idiota, claramente es un hippie que no sabe lo que habla. Y digo, mira, conexión con mi cuerpo lo tengo, ¿eh? Pero no, ignorancia total, ¿eh? Sí. Porque ha entrado ya varias veces la palabra alcohol aquí, o sea que me gustaría que definiésemos, ¿no? Dentro de esta idea de definir, para luego hablar, que me definieses, nos definieses adicción. Adicción, en la definición más amplia, sería seguir con un comportamiento, de consumir un comportamiento, a pesar de los daños que está creando en tu vida y muchas veces en contra de tu juicio racional. ¿Vale? Entonces, esta es más o menos la definición y esta se puede aplicar. Yo he trabajado con adicciones, por ejemplo, al sexo y otros, alcohol y drogas, pero esta definición se puede aplicar perfectamente a cualquiera. O sea que saber algo que te va mal, que sabes que te va mal y a pesar de eso, y tiene efectos negativos sobre tu vida, y a pesar de eso lo continúas haciendo, Sí. ¿no? Pero se puede definir un poquito más. La ecuación que tiene su coco, el adicto, y hablo de mí y muchas personas, es lo siguiente. Yo sé, perdón lo que voy a decir, es una palabrota. Yo sé que esta es una mierda, pero al menos me tapa esto, ¿eh? Yo sé que es una mierda, pero al menos puede desconectarme un rato. Exacto, porque toda adicción tiene, o sea, que tiene una razón de ser, ¿no? O sea, que pensamos también en Gabor Mate, de quien soy gran fan, ¿no? O sea, que no por qué la adicción, sino cuál es el dolor, ¿no? O sea que cuando sigues haciendo algo a pesar de que sabes que te va mal, es porque no hacerlo para ti involucra más dolor. Mira, cualquier persona cuando, cuando tiene una adicción se encuentra una especie de tira y afloja de miedo constante. Tienen el miedo de seguir. Joder, si sigo con esto voy a perder mi familia, mi mujer, mi no sé qué. El miedo de parar. Oh, si no tengo esto, voy a estar en casa solo con todo mi estrés, ¿eh? ¿Cómo voy a desconectarme? No voy a tener una vida social. El miedo también de la idea de que tendrán que pasar por un trauma horrible para librarse. Y creo que el miedo más grande es tal vez nunca seré libre de esto. Y entonces, ¿qué pasa con estas personas? Caen en la trampa de relacionar todo este miedo con no consumir, porque realmente son más conscientes de todo este miedo cuando piensan en dejar su droga, alcohol o lo que sea. Entonces, tienen una conexión mal en el coco, asocian todo el miedo con no consumir, cuando en realidad la persona que no consume no tiene estos miedos, ¿vale?
Yo, por ejemplo, yo no tengo ningún miedo sobre el alcohol y yo creo que los dos grandes beneficios de librarnos de una adicción es primero uh, es librarnos de una esclavitud y librarnos de esa sensación de miedo que siempre está ahí. Y claro, este miedo aumenta las ganas de consumir también. Entonces nos encontramos estos bucles realmente inútiles y bastante peligrosas, ¿eh? ¿Cuál es la relación vamos a enfocarnos hoy, si te parece, ¿no? Porque creo que es lo que querían sustancias, ¿vale? Pero podría ser en cualquier adicción en esta pregunta que te voy a hacer, ¿cuál es la relación trauma-adicciones? El ratio, que el porcentaje de No, personas, la relación. ¿Cuál es la la relación. relación entre una? Vale, la relación normalmente es accidental, ¿eh? No, muy poca gente sale de casa a 16 años, quiero drogarme cuanto antes, ¿eh? Es muchas veces, por ejemplo, la trauma. Vamos a imaginar una persona, es un perfil, una persona por sus traumas tiene una inseguridad total interior, no sabe cómo relacionarse con las personas, pero después de beber un poco de alcohol es el príncipe de pista de baile, tiene mucho labio, es ligón. Y joder, la vida debe ser así, ¿eh? Que es he encontrado la solución de todos mis problemas. Voy a disfrutar mi vida. Entonces, en los principios, nadie empieza con la idea de ser adicto. Es solo un momento divertido. Y claro, con una cosa como el alcohol tenemos muchas mentiras, ideas parasitarias, lavado de cerebro, es toda la misma, es esta cantidad de droga disfrazado, ¿eh? Nada más, ¿eh? Entonces, la persona nota que se encuentra mejor y a veces las personas, entonces, como las drogas como cocaína o heroína, pues trato muchas personas aquí que tienen adicción al alcohol combinado con cocaína han llegado a esta adicción a través del alcohol también, ¿eh? Que llegan a 2, 3, 4 de madrugada a decir, ponte las pilas, tío, ¿eh? Ya está. Y se nota que este va desarrollando, no lo compra, después de un rato empieza a comprar, luego se nota que están consumiendo diaria. Es un perfil, ¿eh? Es la persona cuando empieza es una estrategia lógica para el momento. Yo quiero decir esto porque no es una enfermedad, no son personas raras, ¿eh? Es sencillamente que han encontrado algo que parece que funciona. Y si piensas en el alcohol como la droga portal, a muchas estas, tiene mucha información que dice no es para tanto, solo los bichos raros que no pueden hacer esto, la mayoría de personas pueden pasarlo bien sin nunca tener problemas. Todo esto es mentira, es totalmente un error. Pero ¿qué pasa? La persona empieza a darse cuenta que necesita cada vez más. Pero la primera fase es lo que yo llamo ignorancia. Cuando la persona piensa no hay daños, es maravilloso, este ocurre. Voy a enfocarme un poquito en el alcohol con esto, ¿eh? Que es una solución, es una estrategia inteligente en aquel momento, a base de la información que tenía la persona en nuestra sociedad, que es totalmente absurda y es muy a favor de la industria alcohólica. ¿Qué pasa? Normalmente la persona sigue así hasta le pasa algo gordo. Por ejemplo, le pillan una alcoholemia o uno de sus hijos dicen, mamá, no quiero verte así, borracho, ¿eh? Cosas así que llegan muchas veces con una flecha en el pecho. Y la persona, joder, tal vez soy alcohólico. Ahora, yo creo que no existe tal cosa como un alcohólico, como un enfermo. Yo creo que es simplemente una estrategia que con consecuencias muy malas, ¿eh? Y entonces, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué hacen? Es cuando le ha pasado algo gordo, es la primera vez que se dan cuenta que tienen un problema, porque no se dan cuenta hasta que intentan parar.
No se puede detectarlo hasta que intentas parar. Y ahora digo, joder, que no puedo parar. ¿Y qué pasa? La primera estrategia normalmente es negociar. Vamos a hablar de alcohol. Nunca voy a beber antes de 12 mediodía. Nunca voy a beber solo. Solo voy a beber fines de semana, etcétera, etcétera. La idea es demostrar que tienen control, pero en realidad ya han perdido control. Están intentando recuperar el control, ¿vale? Y claro, mientras tanto, con el alcohol, porque hay un estigma social muy fuerte, no hablan de esto, ¿eh? Y además hay conspiración, que todo el mundo miente sobre su consumo, ¿vale? Cuando somos muy jóvenes, mentimos para exagerar. Vaya fiesta, tío, he tomado al menos 10 cubatas. Mentiroso, era 4, ¿eh? Pero deja pasar 15, 20 años, la misma persona dice, ¿qué tomaste en la fiesta? Un par de cervezas, ¿eh? Pero es la cifra más flexible de todos los tiempos. Este puede ser 10 cervezas y 2 copas, ¿eh? Y nadie tiene necesidad de minimizar si no sospechan hay algo, ¿eh? Pero es tan prevalente en nuestra sociedad que ni siquiera llama atención, porque todo el mundo lo está haciendo. Es una especie de complicidad. Pero el problema es, mientras tanto, y este puede durar años, ¿eh? La persona, la situación está empeorando, ¿vale? Y uno de los efectos del alcohol cuando somos muy jóvenes, hablando de mi experiencia y otras personas, es que lo que nos molesta tanto es la voz que tenemos aquí, de mente racional. Este comentario con mucha crítica no nos hace ninguna cosa buena. Entonces, cuando empezamos a consumir, paramos esta conversación porque estás apagando tu cerebro capa a capa a capa. La capa más central es la respiración, ¿vale? Entonces, cuando llegas a esto, como personas como Amy Whitehouse, ¿te acuerdas de Amy Whitehouse? Murió de vodka, no de drogas, ¿eh? Por consumir y parar, cerrar todo su cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empezamos, quitamos este aspecto crítico, este aspecto de voz que nos hace tanto daño. Pero claro, cuanto más tolerancia, más necesitamos. Necesitamos cada vez más alcohol o droga para llegar al mismo efecto y al final llegamos bastante rápido al estado no pensar y no sentir. No pensar y no sentir. Y esta es la burbuja que aparentemente ayuda con esta sensación, pero el precio es increíble. ¿Vale? La factura es súper gorda. Relaciones con la familia, con tu pareja, en el trabajo, salud física. Y muchas veces cuando las personas pasan por esta segunda fase, lo dejan demasiado tarde. Por ejemplo, un maestro que vino a dejar algo con nosotros, lo dejó y dio mi tarjeta a su hermana, que también tenía problemas. Pero su hermana apreció casi 10 años después. ¿Y por qué apreció? Porque tiene problemas de salud importantes. Tenía enfermedad que se llama ascitis. Ascitis es cuando todo el abdomen llena de líquido porque tienes el hígado tocado. Pero entonces ella tenía que tener un drenaje cada 10 días porque estaba acumulando 6-8 litros de líquido en su cuerpo que le impedía respirar. Pero a pesar de esto seguía bebiendo, ¿eh? Sí, sí. Y fíjate, ella solo se apuntó aquí cuando su médico de siempre le dijo, mira, con este hígado tienes un año de media de vida, ¿eh? Ella buscaba un trasplante y ya sabes que no te permite un trasplante si no llevas 6 meses sin beber. Entonces, esto es cuando aprecio aquí. Y desafortunadamente demasiado tarde.
que no tenía un hígado antes de que falló la que tenía. Entonces, ¿y todo esto para qué es miedo? Nada más, es solo el miedo provocado por esto, porque este no es como cuando vas al médico y te dice tienes cáncer de pulmón y ya está, no puedes hacer nada. O esto ella sabía de antemano durante muchos años, pero estaba el miedo, el miedo, el miedo, el miedo hasta que demasiado tarde. Y he tenido bastantes personas en esta situación. Es para partir el corazón, porque muchas veces es gente excelente, que por accidente han llegado a este sitio. Es que antes has hablado de, ¿no? de cómo humanos tenemos dos, ¿no? O sea, que tenemos dos motivaciones principales, que son el sobrevivir y el procrear. Pero directamente después de esto viene el ser feliz, ¿no? Y no todos tenemos las estrategias más saludables, más adecuadas para Correcto, buscar esta felicidad, ¿no? correcto. Pero para mí la verdad es que cuando entendí eso en la adicción, ¿no? Que realmente era la mejor forma que esta persona tiene para ser feliz y para salir de su no felicidad, ¿no? Que tú estás definiendo, estás hablando mucho de ello como pensar o sentir, ¿no? Demasiado. Y cómo una sustancia como puede ser el alcohol puede callar el dolor que va con tanta voz interna y Mira, tanta sensación. sí. Mira, yo creo que no es tanto les hacen feliz, les quita algo de sufrimiento. Pero es lo más cercano que conocen a la Sí, sí, felicidad. sí, sí. No, es cierto, es que quitar todo el sufrimiento, se puede decir, es felicidad, ¿vale? Ah, pero su motivación no es quiero ser feliz, es no, ¿cuánto más? No quiero sufrir más. Eso No es. quiero sufrir más. Y esto se ocurre, por ejemplo, las personas a veces que llegan a un momento de intentar suicidarse o pensar en esto, no es que quieren morir, es que no quieren sufrir más. ¿Vale? Y yo creo que es una definición que se pierde de muchas personas. Es que no aguanto más de esto. Pero que para mí, por lo menos, para mí fue ¿no? Entenderlo, como buscar la felicidad o como buscar el dejar de sufrir. Entender la adicción como eso, a mí desde luego que me cambió mi percepción, ¿no? Esta cosa todo de enfermedad, ¿no? Que se ve hacia la adicción. Cuando hablamos de enfermedad y cuando hablamos no estamos viendo al humano que está detrás Correcto. del acto, ¿no? Cuando si queremos de verdad conectar y trabajar sin duda tenemos que poder conectar y conectar con el dolor que hay ahí detrás. Sin duda, ¿eh? Mira, muchas veces nuestra única pista del por qué es a través de las sensaciones corporales, que no tenemos otra entrada. Y se puede hablar toda la vida sin nunca llegar a realmente sanear el problema. Lo que puedes hacer es crear más estructuras, más teorías, más no sé qué, sin realmente llegar al grano. Una pregunta, porque volviendo a la pregunta que te hice hace un momento, ¿la adicción y el trauma siempre van juntos? No, no siempre. Hay personas. Mira, una droga adictiva, ¿qué es lo que tienes que hacer para hacerte adicto? Pues principalmente tomarlo habitualmente, más o menos, da igual. Entonces, cualquier droga crea una dependencia. Ah, Mira, yo creo que no existe tal cosa como alcohólico, con enfermedad, con genes defectuosos. Yo creo que, y la ciencia respalda esto, todos tenemos esta plasticidad neuronal, ¿vale? Que nos permite adaptar y nos viene muy bien para nadar, para andar de bicicleta y para todas esas cosas. Entonces, cuando tenemos adicción, ¿qué pasa? Es el mismo sistema con un fin muy peligroso, ¿vale? Es lo único que pasa. Entonces,
yo creo que todas las personas que beben habitualmente tienen dependencia, adicción. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que tiene un hambre para esto, ¿vale? Para su sustancia, vamos a decir alcohol. Ah, y muchas personas parece que no les da tanto problemas siempre y cuando tiene lo que llamo yo frenos, impedimentos. Por ejemplo, tengo que levantarme para buscar, llevar a los niños al colegio, tengo una reunión, tengo no sé qué, pero son como barreras. Entonces imagina esto como la deseo y esta los frenos. Ahora podemos llegar a un momento en la vida cuando perdemos los frenos. COVID, por ejemplo. Hemos tenido una avalancha de personas después del COVID. Personas que entraron bebedores normales. No, yo solo bebía un par de cervezas por la noche en un bar abajo, pero han llegado a casa y la diferencia era que de repente no tienen frenos, no tienen que levantarse, no tienen que ver nadie. Entonces es cuando perdieron los frenos y salieron bebiendo mucho más, que con un problema reconocible. Pero lo que quiero decir es que hay personas en este rango que es solo, no es para tanto, y no tiene un trauma profunda, simplemente tiene, digamos, una adicción, el componente psicológico es menos, ¿vale? Para ellos, el gran problema es todo el lavado del cerebro y las ideas parasitarias. Cuando piensas, tienes una cantidad de droga adictiva, que es el alcohol, y si eres un chaval machote, un chaval que sabe disfrutar la vida, cerveza. Si eres una persona más sofisticada, vino. Si eres una persona muy exitosa, whisky. Tonterías así. Entonces, ellos muchas veces están muy pegados con estas ideas. ¿Vale? Y luego, al otro extremo, digamos, tienen las personas que beben sencillamente porque no aguantan más, pero para huirse es el único momento que encuentran un poco de paz, un poco de alivio de este sufrimiento continuo en su vida. Pero ¿cuál es el problema? El problema es, al final, el sufrimiento producido por la droga es muy por encima del sufrimiento original. Ahora Totalmente. tiene las dos cosas juntas, Entonces el hambre es casi inaguantable. Esto me gustaría volver un momento a algo que estabas hablando sobre COVID, ¿no? Y porque me gustaría poner una cosa que por un lado sí que creo que no habían frenos, pero por otro lado también COVID y la forma en la que teníamos que vivir para COVID nos quitó muchas estrategias de escape, como podría ser el cine o ir a pasear con amigas o Sí, ¿no? otras cositas que son correcto. mini liberadores de tensión Sí. que se nos quitaron esa oportunidad de poder hacer esto y entonces es verdad que se acumulaba y esa era una de las únicas estrategias que podían existir, ¿no? O sea que también creo que está ese efecto. Mira, tienes razón, Yo creo que hay un elemento de esto también, que habían perdido sus estrategias. Y yo pienso, vale, una buena analogía para esto es pensar la adicción un poco como la sida, ¿vale? Nadie se muere de sida, se mueren de infecciones o enfermedades oportunistas que pueden aprovechar el sistema inmunológico débil. Ahora, si imagina el alcohol, siempre hay esperando, esperando, esperando. Te toca el sistema inmunológico emocional bajo, entonces, claro, ¡pam! Ya está. Y lo que acabas de decir es realmente referente a es lo que hacemos para mantener nuestro sistema inmunológico fuerte. Ejercicio, dar paseos en el campo, quedarnos con amigos,
hacer, no sé, baile de salón, si esto es lo que te anima. Entonces, claro, es una situación muy peligrosa, ¿eh? Porque ya tienes la dependencia, digamos, el monofísico en tu cuerpo, pierde los frenos y además pierdes, como acabas de decir, uh, estas pequeñas cosas que haces para gestionar tu bienestar emocional. Bueno, y además se podría añadir, ¿no? Sí, como dices, pero se podría añadir que además si la adicción o el consumo de sustancias como estas es una forma de reducir el sufrimiento, en COVID había, vamos a decir, más sufrimiento, ¿no? Porque había más inseguridad, había más Sí. miedo, había pues pérdida de personas queridas, había pérdida de trabajo, había, o sea que había más para muchas personas ha significado un momento con más sufrimiento del cual escaparse. Mira, es cierto, ¿eh? Porque yo creo que muchos matrimonios han sufrido una ruptura debido a esto, porque si solo tengo que aguantarte unas horas por la noche, tal vez pueda hacerlo, pero estamos aquí todo el día, ¿eh? Entonces, hasta el ruido que haces mientras comes me vuelve loco, ¿eh? Uh, y sí, no, es cierto. Creando su estrés, sentimiento de estrés y convivencia. Y sobre todo las personas que no tenían balcón, que no tienen sitio para escaparse, que siempre se escuchaba a todo el mundo. Era negro. Yo, unas cosas que realmente me llamó la atención, hablaba con personas, yo creo que unas cosas para una que realmente molestaba a algunas personas era de repente tener una experiencia de la impermanencia de todo. Porque, y claro, si una persona ya tiene trauma, este es un amplificar estas sensaciones que tengo mi vida montado, el mundo funciona así, nunca es cierta seguridad en la sociedad y cómo funciona. Y de repente, nada. Y yo creo que era traumático para algunas personas. De repente, Sin duda. si todas mis suposiciones sobre mi vida, todas mis suposiciones sobre mi sociedad son incorrectos. Entonces, para muchos ha sido fuerte. Y luego que para muchos no todo el mundo está acostumbrado a estar solo, a estar sin el ruido de la vida y del trabajo y de la calle y de lo, ¿no? O sea que todo esto que estás hablando, que hablas mucho de los pensamientos y los Sí. sentimientos, pocos estamos acostumbrados a estar solos y en silencio con nosotros mismos. Y aquí fue una situación que nos forzó a estarlo. Mira, unas estrategias para gestionar uh, estas sensaciones difíciles es dedicarnos a actividad sin parar. Siempre, no darnos ni un momento para reflexionar. ¿Y por qué? Porque estoy metido en esta actividad, entonces no pienso, pero al fondo hay un run run. ¿Vale? De este dolor, esta situación, estás intentando, ¿no? En los momentos de paz, cuando no has tenido, se ve este run run. Entonces hay que dedicarte directamente a otra cosa. Y todos conocemos personas que gestionan su estrés así, ¿eh? Este es donde nace el workaholic. La persona adicta a su trabajo y unas cosas fascinantes, es un experimento que he hecho aquí, a personas, le he dicho, mira, siéntate en este silla 20 minutos. Vale. Y sacan el móvil, sin móvil. ¿Vale? Entonces, ¿puede leer? No. Entonces, ¿qué voy a hacer? Nada. Es fascinante. Joder, es un poco fuerte esto, ¿no? ¿Cómo puede ser fuerte sentarte en una silla 15, 20 minutos? Es que, pero mira, la adicción también no es una gran sorpresa porque vivimos en una sociedad adictiva, es consumista. Entonces, ¿qué significa esto? Yo creo que se puede describir la actitud de nuestra sociedad frente
a los problemas como tómate algo. Tómate una cerveza, fúmate un porro, pero tómate algo o cómprate algo. Me acuerdo, estaba trabajando en una empresa uh, dando una charla sobre esto a sus trabajadores. Era una empresa multinacional y entró la directora de recursos humanos. Y yo sé que estaba intentando ayudar, pero dijo a todos, mira, yo no tengo problemas de estrés. Cuando tengo estrés voy de compras. Pero en serio, que no se sentía mal diciendo esto, pero esta es nuestra sociedad. Es tómate algo. ¿Vale? En vez de trabajar, aprender las herramientas, los conocimientos, las habilidades para trabajar esas cosas, es tómate algo, cerveza, coca, marihuana, sexo, lo que sea, ¿eh? ¿Por qué no vamos a estas estrategias, a lo que podemos hacer? Jeffrey, ¿Por qué ¿qué te no? parece? No, te pregunto, te digo, vamos a ir a esa parte, ¿no? Vamos a ir, o sea, que hemos hablado del trauma, hemos hablado de la adicción, hemos hablado del dolor que está detrás de la adicción y de la evasión de ello, y cómo en ese momento es la mejor estrategia que tenemos para sobrellevar este dolor y para reducir el sufrimiento. Uh -huh. Me encantaría que entrásemos, ¿no? Tú trabajas con personas con adicción y tienes una, digamos, metodología, ¿verdad? Tienes unos Correcto. pasos. Tienes unos pasos. ¿Por qué no? Me encantaría que compartieses con nosotros cómo trabajas. Vale, siempre hay dos partes. Mira, la primera parte es siempre trabajar la adicción, ¿vale? La adicción física, el miedo que conlleva. Y nuestra organización tenemos un lema que es la percepción lo es todo. Entonces, con la adicción no intentamos forzar a la persona, y perdón la expresión, dejarlo por cojones, por fuerza de voluntad. Porque la persona, cuando lo deja por fuerza de voluntad, lo deja por las razones por las que no debería consumir o beber, en vez de tratar las razones por qué bebo, ¿vale? Que es mucho más importante, porque, vale, brevemente, imagina razones para beber o drogar y razones en contra. Después de mucho tiempo, las razones en contra pesan tanto, que tenemos que dejarlo. Pero el problema es que si no tratamos poco a poco las razones por las cuales lo dejaste han desaparecido y solo te quedan las razones para seguir. Ahí está donde trabajamos nosotros, ¿vale? A Y raíz del problema. ahí está el problema, En la vez del síntoma, percepción. en vez del síntoma, la raíz. Esta es mi opinión, que es la causa. La percepción, mira, todos hemos experimentado esto. Cuando realmente consigues cambiar tu percepción, es que no te cuesta cambiar tantas cosas, porque de repente es lógico, que para qué voy a hacer otra cosa. Entonces, nuestro enfoque es realmente en en la percepción, para que tenga una percepción adecuada. Y al final es para poder tomar su decisión con actitud. Puedo, es que no quiero. Normalmente cuando la gente deja su droga, os dicen cosas como quiero, pero no puedo porque es muy malo. Este es estresante. Lo que buscamos con la droga, en nuestro trabajo, es la persona no salga con actitud de quiero, pero no puedo. No, es puedo, pero no quiero, Entonces, este es, en mi estimación, más o menos 1 millón de veces más relajado, Sí, porque si tenemos la percepción, la actitud correcta, entonces muchas veces lo que antiguamente hubieran sido consideradas como situaciones tentadoras se conviertan en situaciones reforzantes, Y no hay una cosa que me da más alegría de escuchar una de mi gente que ha vuelto y dice, joder, me encontré con todas esas personas, fue la mejor cosa que me hubiera pasado, Y
y me ha visto las cosas, te digo la verdad, incluso tenía pena, me daba pena esta gente, ¿eh? No envidia, ¿vale? Entonces, esta es la primera. La segunda parte es trabajar la resiliencia, ¿eh? Es las herramientas con un enfoque especial en el cuerpo, ¿vale? Entonces, trabajamos mindfulness. Vale, la plataforma que trabajamos es primero que las personas aprendan a dormir, porque si no aprenden a dormir, casi nada funciona, ¿eh? Entonces, realmente es un enfoque en esto. Luego, técnicas de mindfulness y meditación, porque este te da una plataforma para observar, ¿vale? Un poquito mejor. Luego, perdón, ¿vale? Pero quiero dejar muy claro la definición de perdón. No es la definición religiosa, por decirlo de una forma, ¿eh? Que hay que dar un abrazo a esta persona y permite que esté en su vida, puede perdonar personas sin nunca verles otra vez. La esencia, el corazón, el grano de perdón es que yo pueda pensar en esto, esta situación, estos acontecimientos, sin revivir, sin tener estas emociones de miedo, ansiedad, ira, humillación, ¿vale? Y esta es la definición con que trabajo, ¿eh? Entonces, y los demás son adornos, ¿eh? Esta persona en vida otra vez, no sé, tú lo puedes decidir. La persona se ha muerto, no pasa nada, ¿eh? Porque el perdón es por ti y para ti, ¿vale? La otra que trabajamos también es la compasión y autocompasión. Por varios motivos, pero la principal es que muchas personas que tienen estas dificultades no saben cómo cuidarse. Y su sensación profunda es que no merezco esto. Y muchas veces le han enseñado pensar en ti mismo es egoísta, ¿eh? Entonces solo malas personas. Pero si no pienso en mí, ¿cómo voy a ayudar a los demás? Tengo que cuidarme. Y otra cosa es el agradecimiento. Sencillamente para entrenar la mente en ver lo positivo. Ahora, este no es pensar en positivo, ¿vale? Si tenemos una predisposición de ver lo negativo en términos de evolución que nos viene muy bien, nos viene bien corregirlo, ¿vale? Para ver el milagro de estar aquí vivo, ¿vale? Entonces, las personas cuando vienen aquí también tienen 2 meses de seguimiento semanal y luego las personas que pueden seguir con ellos después si realmente estamos trabajando algo específico, ¿eh? Vale, voy a ir por ello otra vez, ¿no? Primero hablas de tratar la adicción, ¿no? ¿Qué es lo que está en la base de la adicción? Y luego ya cuando hablamos de resiliencia, ¿no? Que es la segunda parte, primero aprender a dormir. Claro, sí, parece la gente, no, no, pero es fundamental. Fundamental, sin dormir no podemos funcionar. Sí. Luego después mindfulness, que voy a volver a esto en un momento Sí. dado, seguido por el perdón, que es sobre todo enfocándonos en el perdón como para que no hayan situaciones que sean emocionalmente sobrecogedoras, que sean más fuertes que yo, ¿verdad? O sea, Correcto. ¿no? que Sí. yo puedo seguir sintiendo emociones. No es que deje de sentir enfado o lo que sea, pero yo soy más fuerte que la emoción, no es la emoción que me puede sobre mí, ¿verdad? Sí, sí. Luego la compasión y la autocompasión, el derecho y el poder de cuidarnos, ¿no? Y de hacer algo sobre ello. Y el agradecimiento como ver lo positivo. No ser positivo por ser positivo, que eso es terrible, pero más bien como... De acuerdo, ¿eh? pero Mira, es fijarte en lo que hay. Es fijarte en lo que hay, ¿eh? Y yo, por ejemplo, unos grandes milagros es estamos aquí, vivos, sanos, haciendo algo compartiendo algo. Qué milagro, ¿eh? Qué privilegio. Pero el problema es nos olvidamos de esto, lo tomamos por sentado
en vez de apreciar esto, digo, es que, mira, está lloviendo otra vez, no me gusta la lluvia. Vaya, dentro de lo que cabe es increíble. ¿Vale? Entonces y tampoco es algo místico, es sencillamente ver, realmente estar presente en ver y sentirte agradecido. Y el mindfulness y agradecimiento voy muy, engraje muy bien, ¿eh? Como sabes, en Radicat nuestro origen viene con el yoga sensible al trauma, ¿no? Y el trabajo del trauma a través del cuerpo. Y cuando has hablado de mindfulness, has hablado del cuerpo. Me encantaría ¿por qué enfocáis el mindfulness desde el cuerpo? Vale, pues tenemos lo de siempre empezar a distanciarnos con los pensamientos, empezar a observar. Pero muchas veces las cosas que realmente las secuelas del trauma están en nuestros cuerpos y la mente racional, que es una máquina de supervivencia en realidad, pero diseñada por el mundo físico. ¿Vale? Si algo me duele es malo, si algo me da placer es bueno. Se aplica esto a las emociones también, que es completamente errónea, ¿eh? Sin embargo, lo aplica esto, entonces tu mente racional realmente está intentando ayudarte. Hay toda lógica detrás de todo esto, ¿eh? Poner capa, 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 y ahora tienes miedo. Y, por ejemplo, tal vez la primera vez que tragas esto es algo consciente, pero una vez que lo has hecho 100 veces, es piloto automático. Ni siquiera sabes lo que está pasando. Y esto se ve a veces, por ejemplo, personas que se encuentran en una relación sentimental no muy sana y siempre con el mismo perfil de persona, haciendo los mismos daños y no entienden por qué. Porque aquí, a nivel intelectual, tienen la decisión tomada, pero no saben lo que están intentando evadir en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, Eckhart Tolle habla de esto del pain body, el cuerpo de dolor en el cuerpo. No estoy seguro si estoy totalmente partidario pero lo que es cierto es el estrés se acumula en el cuerpo. Entonces, ¿qué hace? Hay un proceso de enseñar a las personas, que la primera es que ellos entienden que su punto de vista sobre tu cuerpo es exterior. Si echo un vistazo a mi mano, es el mismo punto de vista que empleo para echar un vistazo a tu mano. Es desde aquí arriba. No hay conexión. En muchas veces no, ni siquiera vemos nuestras manos, vemos la ficha sobre nuestras manos, la ficha mental. Son grandes, feas, útiles, tienen una descripción. Es como tenemos esta ficha en nuestro coco, mis manos, y luego les enseñamos la diferencia, ¿vale? De realmente tener las sensaciones. Entonces, poco a poco, durante unos días, las personas están llegando cada vez más. En vez de escuchar esto, es empezar a escuchar en el cuerpo. Luego hacemos un tipo de yoga, Kumnai, que es un yoga tibetano. ¿Qué hacemos en esto? Creamos sensaciones incómodas para explorar. Y porque muchas veces hay dos formas de afrontar una sensación incómoda. La primera, no, es que no quiero, ¿vale? Y nunca acercamos El otro es no hacer caso a nuestro cuerpo, ¿eh? Voy a obligar mi cuerpo sí o sí. Y lo peor, los dos son igualmente inútiles, porque no aprendes nada. Pero dentro de estas dos cosas, un rango de sensaciones, las joyas, en realidad, nuestra autorrealización. Y digo que estas joyas se suelen encontrar en las pilas de caca más asquerosas, los que más miedo nos da, más dificultad. Entonces, pasamos por series de etapas para que la persona empiece a explorar,
ejercicios específicos, escaneos corporales, explorando ciertas cosas, luego creando sensaciones, porque ¿qué es una emoción al final del día? Una emoción es la reacción de todo tu cuerpo frente a una situación percibida. Lo que se puede hacer en realidad es un estado químico en tu cuerpo que lleva sus propias sensaciones. Entonces, cuando exploramos qué está pasando, podemos explorar las sensaciones corporales y puedes llegar incluso, hacemos meditaciones donde poco a poco hacemos visualizaciones y luego explorar el cuerpo a ver qué sensación ha surgido en el cuerpo, ¿vale? Y este es uno de los ejercicios más fascinantes. Las personas descubren muchas cosas. A veces necesitan varios intentos, pero a veces es realmente llamativa, ¿eh? De recuerdos totalmente suprimidos, ¿vale? Me acuerdo un señor que vino, tenía problemas de alcohol, su mujer estaba a punto de quitarle los hijos, su empresa muy mal, todo muy difícil. Entonces, cuando hicimos ese ejercicio, siempre invito a las personas a elegir una situación difícil o complicada para explorar. Pero lo que le ha ocurrido a muchas personas, ha decidido, pero cuerpo-mente tiene mucho más sabiduría, de no, deberías echar un vistazo a este no, ¿eh? Y la gente dice, un poco raro. Yo creo que hay dos motivos, la sabiduría y también yo creo que muchas veces tu cuerpo no te permite explorar una cosa si no estás preparado, ¿vale? Has trabajado muy duro para desconectar de ello, ¿no? O sea, y te ha servido de mucho desconectar de ello. Y entonces, el volver a abrirse va a decir, espérate un momento, es que ha sido muy útil esta desconexión. Sí, Entonces, no, claro. espérate un momento, vamos a ir poco a poco. Si de repente de verdad quieres ir aquí, espérate. No, mira, claro, y la persona, cuando primero estamos acercando las sensaciones, ¿qué es lo que suele sentir? Miedo. No la sensación, ¿eh? Y ni siquiera miedo a la sensación, es miedo de la sensación, ¿vale? Entonces tengo que trabajar para que la persona dice, joder, sigo vivo, ¿eh? ¿Vale? Es que, mira, no me ha hecho tanto daño. Entonces la persona empieza a coger un poco más de confianza. Y claro, mi opinión es que no es difícil tener miedo de algo que realmente entiendes. ¿Vale? Esta sensación, lo fascinante a veces también, ¿eh? Es cuando estamos en un grupo, alguien tiene una experiencia revelante de que, joder, qué bien, ¿eh? Y la otra persona llega y descubre, joder, mío, no fue para tanto al final, ¿eh? Que el miedo del problema era mucho más grande del problema al final, ¿vale? Porque han progresado, han desarrollado en su vida, pero sigue con el miedo de una cosa, y una vez que llegan a la cosa, lo que descubren es que para tanto no es. Es fascinante, de verdad. Es un privilegio también trabajar con esto, ¿eh? Y está totalmente unido además al siguiente paso, ¿verdad? Que es aquel del perdón y de todas estas emociones que realmente son más fuertes que nosotros porque no las hemos acogido, Correcto, ¿no? correcto. Y para acogerlas, ¿dónde las sentimos? Las sentimos en el cuerpo, ¿no? Y si las reprimimos, entonces obviamente tienen que gritar más y más y más para ser escuchadas, ¿verdad? Pero o sea, que donde las sentimos es en el cuerpo y en el momento que empezamos a darles voz, que las empezamos a escuchar, que empezamos a abrir ese canal telefónico, entonces las cosas cambian. De acuerdo, ¿eh? Yo creo que es esto. Yo creo que ocurren varias cosas, ¿eh? La primera es la persona empieza a tener una relación, ¿vale? Entonces, dando voz. Esto. Y muchas veces lo que pasa con estas personas envuelven memorias que tenían suprimido durante años, ¿eh? A veces, mira, un señor que acabo de mencionar, cuando fue a explorar esta experiencia que había elegido,
es tan llamativa es uno de los más fuertes que he visto. Y el recuerdo que le vino en la situación era cuando era estudiante, vivía un piso con tres estudiantes, un tío de 40 no sé cuántos años. Este señor tiene problemas de drogas, adicción. Y entonces dos de sus compañeros fueron a casa por un fin de semana, pero había un fin de semana, un festivo también. Entonces el tío de 40 y más años volvió y se metió en su habitación. Entonces la persona haciendo ejercicio no le veo el día siguiente. La segunda, después de 3 o 4 días, decidió entrar en la habitación, había muerto. Y fíjate, el señor dijo, joder, me había olvidado de esto. Wow. ¿Cómo es posible olvidarte de esto? Es el poder, lo que tú acabas de decir, esta protección, hasta que parece mentira, que una experiencia tan fuerte que claramente le dejó cicatrices y secuelas que ni siquiera podía acordarse de esto. Entonces, es la primera, damos voz y muchas veces podemos encontrar un recuerdo. Segundo, si estamos conscientes de ello, vamos a reconocer cuando empieza a surgir. ¿Vale? Entonces, en vez de estar en piloto automático, ¿vale? Como siempre, con esta sensación de, es este amigo de siempre. Ojo con esto, ¿eh? Este está pasando. Y ahora algo maravilloso ocurre, es empieza a abrir la puerta a responder según tus valores en vez de reaccionar inconscientemente en piloto automático, por hacerlo visible. Y entonces lo que enseño a personas es busca tus puntos de alarma en tu cuerpo. Por ejemplo, el mío, plexo solar y mi garganta por aquí. Da igual lo que está pasando aquí, cuando estas dos me hablan, escucha estos, Porque me dice, Jeffrey, no. Y te puedo decir con 100% de seguridad, todos los grandes errores en mi vida es cuando no he escuchado. ¿Vale? Entonces conseguimos esto y claro, quitamos mucha ansiedad de la vida, mucho estrés, porque no nos damos cuenta la energía que dedicamos a tapar. Imagínate la puerta, no estaba pensando cuando contabas esta historia de este señor que vino a ti, que había borrado este recuerdo tan fuerte, ¿verdad? O sea que para poder tapar eso, o sea que yo imagino una piedra de una puerta de metal, búnker, o sea que imagínate cómo tiene que ser la puerta que tapa ese recuerdo. O sea, Mira, este señor era muy inteligente, además, muy por encima de lo normal. Y claro, esta fue su arma de doble fila, porque en su vida, en muchos aspectos, sí vino bien, pero sus defensas fueran bastante avanzadas, por decirlo de una forma. No, es que el cerebro que tiene la capacidad de tapar algo así tiene que ser un cerebro fuerte. Sí, por supuesto. ¿No? O sea que un cerebro, o sea que no sé cuál viene primero. No sé si es el cerebro que tiene que tapar eso que entonces se vuelve muy fuerte. Pero para poder hacer una cosa así, necesitas mucho cerebro. Necesita mucho cerebro y creatividad. Es Creo que van que juntos, ¿verdad? sí, yo creo que sí. Mira, no somos tan creativos cuando estamos intentando racionalizar o justificar. Por ejemplo, esta mujer que mencioné antes, que estaba justificando constantemente el comportamiento de su madre. Pero este es tan común, ¿Por qué tenemos esta idea que nos ha metido un coco? Hay que querer mamá. Una persona que no quiere mamá es una mierda, es una mala persona, es un ser humano horrible, Pero hay mamás horribles también,
y que te hacen mucho daño, ¿eh? Y papás también, que no estoy, o tutores, ¿vale? Pero tenemos esta idea, debemos ser agradecidos, querer, y claro, mucha gente intenta racionalizarlo a través de este prisma, ¿eh? Es mi mamá, es mi madre, ¿vale? Entonces, para poder, ¿no? Con cada evento que ocurre, que pone en cuestión esta madre querida, ¿no? Y que tengo que volver a pensar en una forma de justificarlo, ahí estoy poniendo en acción mi cerebro. Por Y esta supuesto. creatividad, ¿no? Entonces, se va reforzando nuestra capacidad de explicar, entender, Sí, verlo desde otro ángulo, ¿no? O sea que sin sí. duda. No, es chocante, ¿eh? Sí. Escuchar lo que una persona puede racionalizar y justificar cuando está gritando, ¿eh? Muy malo, este es horrible, este es abuso. Pero no, es un poco torpe, ¿eh? Pero no sé, me ha dado, no sé, un regalo o me ha dicho cosas. Y claro, ¿cuál es la dificultad también? Es que es el truco de siempre. Estando solo suficiente agua, la persona muriendo para mantener su interés. La persona vive de esto. Es un poco, no sé si has jugado golf alguna vez, ¿eh? No es mi deporte. No, yo tampoco, pero durante años yo trabajaba en una empresa americana y todo el mundo jugaba el golf, ¿eh? Yo nunca he llegado a ser muy bueno, pero de vez en cuando te pegas, le das un golpe, es dulce, ¿eh? Y claro, este es lo que te anima a seguir los 20 que no funcionan así, ¿eh? Yo creo que algo similar pasa. Entonces la persona está enfocada en una sola vez que me dé un abrazo. Bueno, es que de hecho, volviendo al tema de adicciones, y ya vamos a empezar a cerrar, ¿no? Está demostrado. O sea que no, por ejemplo, cuando pensamos en las máquinas de juego, ellos lo que hacen es que casi ganes, Sí. ¿no? Y eso es lo que te hace volver a jugar. Porque si pierdes completamente y si no, en Claro. esto de que tienen que juntarse 3 manzanas o lo que sea, si no se juntan ni si se pone una manzana, una pera y una fresa, es que estoy lejísimo. Pero si tengo 2, ay, 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 y a lo mejor la próxima lo Casi, consigo. casi, ¿eh? Y ahí es donde el cerebro dice, vamos otra vez. Mira, el problema también es en general, la mente no es muy bueno calcular las posibilidades. Por ejemplo, si das esto una moneda y ha dado 5 veces cabeza, todos tenemos ese centro. La próxima tiene que ser el otro. Las posibilidades son exactamente iguales, 50-50, ¿eh? Pero tenemos estamos convencidos que tiene que ser, entonces es muy mal. Pero sabes la cosa de juego, que es muy interesante, ¿eh? El pico de dopamina ocurre antes de jugar. Es un segundos antes, ¿eh? Con lo que acabas de decir, la posibilidad. Totalmente, es la posibilidad lo que declara éxito. Pero es interesante porque si echas un vistazo en muchas adicciones, el payoff, el premio viene al consumir o el compromiso con el juego, viene antes de apostar, ¿eh? Sí, totalmente. Muchísimas gracias, Jeffrey. Un Te placer. agradezco muchísimo esta conversación. Es un placer ¿Vale? estar contigo siempre y Muy mil bien. gracias por todos tus Vale, conocimientos. lo mismo digo, ¿eh? Y gracias por tu trabajo en el campo de trauma. Desde mi punto de vista, es súper importante, ¿eh? Cada uno tú y yo, ¿no? Y Sí, a tanta otra gente haciendo lo que podemos para nosotros, ¿no? Porque sí, Radica es mucho, somos varios, haciendo lo que podemos para ir muy bien. sembrando un poquitito más de información. Vale, pues que sigas así, ¿eh? Igual, Muy bien, Jeffrey, muchas vale. gracias. Gracias y un abrazo desde Cantabria, ¿eh? Vale, Gracias. vale, adiós.